KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 7 de diciembre, vísperas del Día de la Madre en Panamá, y no puedo empezar sino con tres lamentables pérdidas, bueno, dos para nuestro país. El ingeniero Cristóbal Silva, promotor de la Constituyente y uno de los tertuliantes en la radio KW Continente. Además, el nido de águilas de luto, el rector de rectores, Carlos Arrieta de la Hoz, falleció también en el día de ayer. Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay, también falleció a sus 80 años. Una mañana que amanecemos, bueno, preguntándonos qué fue lo que pasó ayer en Venezuela. Por un lado, pues se consolida el poder de Nicolás Maduro, y por el otro, pues hay un comunicado de nuestra Cancillería lamentando que se hayan celebrado estas elecciones. Un día también en el que nos seguimos manteniendo rondando los 2.000 casos diarios en el COVID en nuestro país. Vamos a ver la curva en un momento en el cual solo la ciudad de Miami ha tenido 10.000 casos en 4 días, para darles la magnitud de esta pandemia en los Estados Unidos, en donde el último caso es el de Rudy Giuliani, que ayer pues, se confirmó que el exalcalde de Nueva York y abogado personal del presidente de los Estados Unidos en funciones es positivo en esta pandemia. Un día también en el que, bueno, estamos en vísperas del Día de la Madre, recuperación parcial de la actividad comercial. Y así andan las cosas. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente por radio y en Canal 21 en televisión. Un lunes para muchas cosas que contarle. Muchísimas. Fernando. Y lo primero, quiero aprovechar que mañana es el Día de las Madres, porque mañana tendremos programas especiales, no vamos a estar nosotros en las noticias para desearle a nombre de todo el colectivo de esta empresa un feliz Día de la Madre a todas ustedes. Así es. Bueno, de parte de todo el equipo de NEX, adelantar esas felicitaciones a las madres en su día. Igualmente, pues a todos los que no la tenemos y que la tenemos en nuestros corazones, pues recordarlas pues con una sonrisa. Vamos a tratar de evitar aglomeraciones tanto en casas como en cementerios. Así que el COVID está realmente fuera de control y los números no nos deparan nada nuevo para este diciembre, don José. Así es. Y usted que tiene su mamá viva, cuídala. Y la forma de cuidarla este 8 de diciembre es, si usted no vive con ella, no vaya a visitarla. Usted no es parte de su burbuja. Ella le dio la vida. No le regale usted la muerte. Oh. Los que hemos perdido a nuestras madres, Fernando, sabemos el dolor de no contar la ausencia. Con la madre. Siempre, no importa la edad que uno tenga, cuando uno pierda a su madre es como si fuera un niño. El privilegio de ser levantado por dos grandes mujeres, mi abuela Eusebia Jiménez y mi madre, amada María Castillo de Blandón, que vivirán eternamente en mi recuerdo. Gran parte de mi formación, de mis expresiones, de mi íntima relación con el campo nace de esas dos mujeres campesinas, a las que amé infinitamente. También quiero aprovechar, Fernando, para dar algún par de pésames. En primer lugar, el viernes se dio la desaparición física de Ramiro Vázquez Chambonet, un dirigente político que jugó un papel importante en las luchas contra la descolonización en periodos antes de la negociación bajo el liderazgo de Omar Torrijos, como dirigente estudiantil, dirigente universitario, luchando contra las fuerzas del colonialismo que nos tenían atados nuestro desarrollo. Y posteriormente siguió jugando un papel importante en la vida nacional. Mi solidaridad para Virginia, su esposa, y sus hijos. También falleció el ingeniero Cristóbal Silva, que me une a él una doble relación, una por su esposa Isabel. Ambos trabajaron conmigo en el IRRE. Él era un ingeniero eléctrico y cuando enferma consistente, cuando pasaba algo en el sector, él era una de las primeras personas que me llamaba. Lo vamos a extrañar mucho, mucho. Bien, muchas cosas están pasando en el mundo. Le voy a dar algunas cosas para que usted se entere. Para que usted se entere primero de lo que sale en el mundo, que sale en cualquier lado. Le voy a decir algunas cosas para que usted vaya anotándolo en su agenda. Acuérdese que mañana es un día libre. El presidente electo en Panamá
de los Estados Unidos, Joe Biden, ha designado, o por lo menos está en el ambiente periodístico. Sí, porque fue el New York Times el que lo confirmó. A Xavier Becerra como ministro, como secretario de Salud y Recursos Humanos. Este es un latino que se graduó en la Universidad de Salamanca, para que usted sepa. Sí. Yo estuve por ahí cuando él todavía estaba ahí. Sí, él es un hombre que habla perfectamente el español, porque hay latinos en los Estados Unidos que por su tiempo de vivir no hablan bien el español. Y una de las razones es porque no quieren discriminación. No sé si ustedes conocen un poco, pero este es un latino que además fue el que sustituyó a Kamala Harris. Cuando ella fue procuradora, el que quedó de procurador general. Cuando ella fue senadora, el que quedó de procurador fue él. Y ha designado también a la doctora Rachel Walensky como la próxima directora del centro del CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. ¿Quién es la doctora Walensky? Es una de las mejores profesionales de la medicina, de las enfermedades de contagio por infecciones. Es actualmente la directora de la Escuela de Infectología de Enfermedades de Infección en la Universidad de Massachusetts, Boston. Es una de las científicas que ha estudiado modelos de cómo la vacunación, modelos matemáticos e epidemiológicos, sobre cómo la velocidad con que se maneje la vacuna, no la vacuna per se, tendrá mayor efecto o menor efecto en la cantidad de muertos o casos que haya en los Estados Unidos. Ella es una de las mentes más privilegiadas de los Estados Unidos. Que lo que no entiendo es por qué esa campaña ahora antivacuna. Porque siempre ha habido gente que piensa que la vacuna no es un algo que Dios se opone. Eso no es cierto. No, porque también hay que entender que en los inicios de este siglo hubo esa campaña de un médico británico diciendo que vacunar a los niños daba síndrome de Down. Que sí, pero posteriormente y científicamente se probó que es falso. Sobre eso hay mucho más que creencias. Es la lucha, el argumento de la mentira sobre la verdad. ¿No? Por ejemplo, ahora le voy a hablar sobre ello. Ayer escuché una entrevista que le hicieron al doctor, ¿cómo se llama? El doctor Nieto. Javier Nieto. En el canal, en Telemetro Reporta, en Debate Abierto. Le voy a decir algunas de las cosas que dijo. Porque cuando uno ve a un médico descalificar de esa forma a sus colegas. No tanto eso. Fíjense lo que él dijo. Que el indicador que nosotros utilizamos, la tasa de letalidad, es una ilusión epidemiológica. Escuchar a un infectólogo, creo que él es infectólogo infantil. No, él es pediatra. Él es pediatra. Y no sé si trabaja en el hospital o trabaja en el sector privado o trabaja en alguna farmacéutica, no sé. Lo importante no es eso. Lo importante es que encontrar a alguien que en medicina diga una barbaridad como esa. Para mí fue una cosa descalificante para él. Porque ese es uno de los indicadores, es uno. Y ahora le voy a explicar al doctor cómo se usa. Porque creo que él no tiene la menor idea de eso. Pero además dijo cosas falsas. Por ejemplo, dijo que en los Estados Unidos se muere una persona cada minuto. Yo creo que tiene la estadística mal. Multiplique, una hora tiene 60 minutos. Claro. Multiplique 24 por 60, le da el total de minutos. Entonces, en realidad, cada 30 segundos está muriendo una persona en los Estados Unidos de esta semana. Porque si usted multiplica 60 o 120 por 24, le va a dar 2.800, doctor. Sí, que es lo que se está muriendo. Es 30 segundos, doctor. Además, dijo que él tenía las cifras se había muerto más gente por las cifras de mortalidad del 19. Bueno, le quiero decir al doctor Nieto que las cifras de salud, del comportamiento de las diferentes enfermedades y muertes por enfermedades del 19 no están disponibles. No sé dónde la sacó. Pero ahora hablo un poco más sobre esto, porque me pareció una presentación de bajo nivel profesional. Más tenía intención de otras cosas que de ver la ciencia. Por eso le hablo de esta doctora, una de los mejores profesionales de la medicina. Cuando usted no sabe de algo, mejor no hable. Sí. Ahora le hablo sobre esto y los impactos que estas intervenciones
tienen en una sociedad que lo que requiere es una clara orientación. Certeza y claridad. Bien, le hablo del COVID rápidamente porque hay muchas cosas pasando en el mundo. Fernando, COVID. 67.598.800. Mire la velocidad de reproducción de este virus. 1.551.966. Esos son los muertos. Fallecidos. Los Estados Unidos, 15.159.477 casos, 288.906 muertos. Ayer 176.294 casos con 1.098 fallecidos. y depende del número que usted busque, esto pasó 2000, pero de lunes a viernes, en los Estados Unidos hubo 1 millón, Sí. más de 1 millón de casos positivos, de lunes a viernes, y todavía no estaba el efecto de la movilización del Día de Acción de Gracias, porque ellos lo van a comenzar a sentir a partir del lunes, martes de esta semana. Ya vendrá, las nuevas proyecciones que se tienen en los Estados Unidos indican que a partir del finales de diciembre los Estados Unidos tendrá aproximadamente unos 330.000 muertos a esta velocidad, y a partir de hasta abril del año 21 podría llegar a 540.000 los muertos. El mes de noviembre fue fatal, en lo que va de diciembre sigue siendo espantoso lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, es a un nivel catastrófico de lo que está ocurriendo. Bien. También preste la atención a lo que está ocurriendo en otros países, como la India, por ejemplo, como lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en Estados Unidos, estado por estado, lo estaba viendo usted todos los días. Preste la atención a lo que está pasando en México. México, que hoy amanece con 1.300.390 casos y 117.449 fallecidos. De México le hablo, Fernando, que recibí un correo de la periodista Carmen Aristegui, una de las grandes escritoras, periodista controversial, como usted quiera, que me envió un ensayo de Mario Fuentes sobre el proyecto de una ética para México. Y entonces, Fuentes, con esa capacidad de escritura que tiene, desnuda esto. Yo no sé si ustedes han leído esto que el señor López Obrador ha puesto por ahí, que lo ha hecho documento oficial. Este es un documento lleno de frases huecas. Por ejemplo, no te dejes amarrar por el dolor. No seas esclavo del dolor. ¿Cómo López Obrador le va a decir a eso a un país en donde miles de personas han desaparecido y tú no sabes? ¿Cómo no sentir dolor si tú no sabes dónde están tus muertos? O frases esotéricas sobre el amor. Es una mezcla de conceptos religiosos oscuros. Y después, primero dicen que no, que esto es un documento hecho para mantener la distancia entre el Estado y la Iglesia. Laico. Pero el documento está preñado, ¿no?, de un concepto religioso oscuro. La religión ha avanzado mucho, ¿no? Hay documentos incluso entre si hay contradicción o no entre la Iglesia y la ciencia, y se ha avanzado mucho en ese concepto. Bueno, se los dejo para que ustedes vean. Y además, retrata a los puros de allá como a los puros de aquí. Porque en la definición de un modelo de familia o de concepción del mundo que tienen, que se adapta exactamente al mismo modelo que le aplicaron al mundo cuando aplicaron toda la teoría del neoliberalismo, con ese mismo modelo desarrollan una actitud de negación a la crítica, y todo el que lo critica es un despreciable ser de humano. Pues en la democracia lo que prevalece es precisamente la diferenciación, la capacidad suya, Fernando, conmigo, de discrepar. Entonces, fija que hay algunos influencers que usted no puede discrepar de ellos. Bueno, la verdad son ellos, el Estado médico soy yo. Bien. Esto nos pone a nosotros, el COVID en Europa, la situación de Italia es Navidad, cero. En Alemania, también, las discusiones en Inglaterra giran en torno a la forma desacertada como el primer ministro Boris Johnson ha manejado esto, y los problemas que se está creando. El Brexit ha creado a la economía inglesa, que es aparte del problema del Brexit, aparte de la crisis política y financiera, aparte de todo eso, aparte de la posible división territorial, bueno, el COVID se encargó.
sacar todos los males al mismo tiempo. En términos generales, algunas noticias importantes del COVID. Rudy Giuliani, ¿se acuerdan de él? El hombre que sirve como el abogado del presidente de los Estados Unidos, inventando toda esta tesis de conspiración. ¿Se acuerdan aquel ahí en Wisconsin cuando habló todo sudado y que sudaba como negro? Y que después él dijo que no, que eso no era sudor negro, sino que era el tinte que él se ponía en la cara para mantenerse bronceado. Mire qué ridículo es. Pero bueno, este caballero ayer fue llevado con urgencia al Georgetown University, el hospital, con COVID. Y estaba días antes, imágenes, hablando con gente, abrazándose, contaminando. Está en COVID, espero que se recupere. Espero que se recupere. Mientras los Estados Unidos vive una dramática situación, el presidente de los Estados Unidos estuvo el sábado en Georgia, un discurso de 2 horas. Trump no es un buen orador, yo no sé usted, no es de esos tipos. No, es un showman, pero no es un buen orador. Él es un showman, pero no es un orador. Es que aquí hemos mezclado tanto la farándula con la política que uno no sabe dónde empieza uno y dónde termina pero otro. el orador es una persona que lleva al Sí, un mensaje que quede sabe cuál es el mensaje que está dando. Él salta de un tema para otro. Ahí en Georgia, ¿qué hay en Georgia? Se está disputando los 2 senadores que van a definir la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Y lo que menos querían los republicanos era que este señor se dedicara a la conspiración, a decir que el sistema no funciona, que hay fraude electoral. Y después te va el secretario general de los Estados Unidos, secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo que en Venezuela hay fraude. Sí. ¿Ve las contradicciones? ¿Ve el daño que le hace a los Estados Unidos? Ahora yo voy a dar mi opinión sobre lo que pasó en Venezuela, pero lo que le quiero decir es que cuando usted hace eso, el daño que usted como presidente le hace a su nación, es descalificarla frente a poder usted calificar procesos. Si usted dice que en su nación hay un fraude monumental porque usted ganó y usted no ganó, entonces ¿usted a quién le está haciendo daño? ¿A Biden? No, Biden va a ser presidente el 20 de enero. El 20 de enero. Le está haciendo daño a los Estados Unidos. Es un daño terrible. Bien, este señor está con COVID. Ayer también desapareció Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, el primer presidente del Frente Popular que llegó al poder, el primer presidente de izquierda que llegó al poder, fue despedido en una grandiosa manifestación. Pero ayer también hubo elecciones en los Estados Unidos, en Venezuela. De acuerdo, le voy a dar la información que disponemos. No voy a estar a discutir. Estas son le voy a dar las informaciones oficiales tomadas del órgano de información de Venezuela. Ellos dicen que con el 83,5% de todos los votos contabilizados, el partido de gobierno ha obtenido el 67,6% del voto electoral, de lo que le quiere decir que en términos globales, si hacemos una proyección global sin ver los detalles, acuérdense que ahí una parte de los 277 diputados va por lista, el 44% exactamente, y el 45% va por popularidad. Podemos asumir que cerca del 67% de esos 277 serán de Maduro, sí, lo que se llama el polo patriótico. Según estas opiniones, y según lo que se dice que el gran polo patriótico, de los 5.2 millones de personas que fueron a votar, que representan el 30% del proceso electoral, 30 o 31. Bueno, se dice que aquí las cifras oficiales del propio el Consejo Nacional Electoral dice que 31. Sí, 31, sí, 31%. 31%. Sí. De los 5.2 millones, 3,5 millones fueron para Maduro. Bien. Esta elección le plantea ahora una serie de problemas a Venezuela. En primer lugar, esta es la asamblea que sustituirá a la asamblea que preside Guaidó. Es decir, Guaidó se autotituló presidente como miembro de una interpretación que hizo de la ley, pero ahora se queda sin piso y sin techos con esta elección. Este proceso. Esto no le da legalidad, no le da legitimidad, es la palabra correcta, a lo que ha pasado en Venezuela. Sí. Porque no estaban garantizadas las condiciones para un proceso electoral. Esa es la realidad. Pero en el conteo, la estructura política impuso una línea.
Por eso usted ve a Maduro que si yo pierdo me voy. Bueno, ahora no se va. Y ahora vamos a ver cuál es la reacción de la oposición venezolana que no ha tenido la capacidad de cohesionarse. Para hablar un poquito más sobre esto, esperando más números de lo que está ocurriendo. Pero fíjense lo que pasa en nuestro país. En nuestro país, el gobierno del presidente Néstor Cortizo emite un comunicado, si usted lo tiene por ahí, Sí, Fernando, aquí está el comunicado de Cancillería de la República de de la Panamá República con de Panamá, respecto a estas elecciones de ayer. que dice lo siguiente. A ver, dice, elecciones en Venezuela no cumplen condiciones para asegurar un proceso libre, democrático e inclusivo. Dice, la República de Panamá lamenta que las elecciones parlamentarias en Venezuela se hayan celebrado este domingo 6 de diciembre en condiciones que no garanticen un proceso democrático transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano. Las debilidades institucionales del proceso, los obstáculos que enfrentaron los partidos de oposición, la poca participación registrada por medios de comunicación independientes y la ausencia de la recomendable y ampliamente aceptada observancia internacional siembran dudas inaceptables en los resultados de esta consulta. Leo los primeros párrafos, que es un poco más extenso. Pues como país hermano y vecino hacemos un llamado a todos los actores de la sociedad venezolana para que se generen los espacios que permitan un diálogo nacional amplio y sin precondiciones, que puedan contar con el acompañamiento de la comunidad internacional y conduzcan a una pronta solución duradera y consensuada de la crítica situación humanitaria, social y económica del país. Desde nuestra postura histórica a favor del diálogo constructivo y respetuoso de los principios y valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, Panamá continuará apoyando los esfuerzos que se hacen por la vía pacífica y negociada para poner fin definitivo a la insostenible crisis venezolana. Esa es la posición oficial del gobierno de la República de Panamá y le agrego yo, posición que yo comparto plenamente. Pero tenemos Pero vea el tuit que le vamos a leer. El tuit del Partido Revolucionario Democrático, que envió una delegación de observadores encabezados por su propio secretario general, Pedro Miguel González, y el exministro Héctor Alemán. Dice, por invitación del Consejo Nacional Electoral, somos de los cientos de observadores de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Damos fe que se trató de un ejercicio constitucional, democrático, libre y pacífico. Bien. Miren lo que dice. Yo no voy a entrar a discutir la legalidad del proceso, porque puede que tenga ciertos niveles de legalidad. Veamos si es democrático. Porque para poder que haya democracia, por eso estoy en contra de todos los que creen ser dueños de la verdad, para poder que haya democracia, tiene que haber pluralismo, respeto a las ideas de los demás. Eso no está pasando en Venezuela. No hay libertad política en Venezuela, no nos vamos a engañar. En Venezuela hay en este momento un régimen que se ha apoderado de los tres órganos del Estado ahora con esto, y que lo que ha producido como resultado ha sido una destrucción, porque ahora estamos hablando del bloqueo, pero cuando Chávez estaba en el poder, las riquezas que entraron por los ingresos fabulosos de las ventas de petróleo tampoco produjo desarrollo. Entonces Venezuela está sumida en una de las más profundas crisis por la incapacidad del gobierno. Y después por las acciones. Por eso es que hay que buscar una solución regional. Y comparto la posición del presidente Cortizo, del gobierno del presidente Cortizo con respecto a esto. Claro que tenemos que buscarle una solución a Venezuela, pero esta no es la solución. Por eso yo hablé que esto tendría legalidad, pero no tenía legitimidad política, ni interna. La baja participación, entre otras cosas. Pero Venezuela requiere ahora. No va a salir de esto. Pueden eliminar a Guaidó, lo que también exige a la oposición venezolana, una posición diáfana, unitaria. Que esos son también otros que deben decir dónde está un montón de plata que han usado. Sí, y Guaidó debe rendir cuenta. Pero Venezuela no se va a resolver si no hay una unidad de acción que permita la creación de una fuerza y si no hay una posición de colaboración de los países de América Latina para buscarle una solución a esto. El secretario de Estado de los Estados Unidos ahora, ¿qué puede decir frente a eso si mire la situación de los Estados Unidos? Por eso es que a mí la crisis de los Estados Unidos, y la lucha, el enfrentamiento y la destrucción que Trump y sus equipos está haciendo de la estructura democrática de los Estados Unidos,
haces perder un aliado en la lucha por los derechos humanos del mundo. Y nosotros que hemos luchado contra los Estados Unidos por su actitud expansionista y contra el colonialismo que tuvimos aquí en nuestra patria, sabemos de lo que ellos hacen. Pero en este momento, esta situación de daño estructural a la democracia de los Estados Unidos permite esto que está pasando en Venezuela. ¿Bajo qué argumento? Bolivia, estaba la OEA. ¿Dónde está la OEA en Guatemala en este momento? En donde en forma continua los fines de semana y la semana están protestando para eliminar al presidente. Y observe el mundo a qué velocidad anda. En Guatemala están pidiendo la salida del presidente. En Francia, mire las manifestaciones violentas de este fin de semana del domingo. En Tailandia, los muchachos están pidiendo la salida del rey. Fíjense. En Perú, están pidiendo constituyente. Y en Chile, el presidente Piñera se ve enfrentado a una situación y ayer aparece sin máscara bañándose en la playa, él, presidente. Fíjese la situación de nuestro continente y fíjese lo que está pasando en Venezuela. Todo esto ha llevado a Venezuela a la ilusión óptica de creer que ellos se han consolidado. Escuchaba a Maduro esta madrugada decir que esto ha sido una victoria del pueblo. ¿Cuál es la victoria del pueblo? No veo realmente. Y no puede decir usted que hubo un proceso democrático ni libre en Venezuela. No lo hubo. Contar los votos no es la democracia. Es cuál fue la participación, la libertad real. Y ya verá usted. Lo que estamos diciendo. Venezuela requiere más que esto. Esto es un simulacro de votación. Bien, veamos lo que está pasando en los Estados Unidos. Ayer el presidente de Estados Unidos, el sábado, por ejemplo, se fue a Georgia a disparar todo lo que estaba ahí. Fíjense qué es lo que está en discusión en Georgia. Georgia es un estado de los Estados Unidos en donde Biden ganó. Y se certificó que Biden ganó, pero el presidente ha venido presionando y en 3 instancias han hecho 3 conteos y en los 3 ganó Biden. Bien. Pero ahí los 2 senadores que iban a elecciones van a una segunda vuelta ahora el 5 de enero. Y lo que los senadores le estaban pidiendo, los republicanos, al señor presidente, estos 2 que están en contienda por parte de los republicanos son senadores en ejercicio. Ellos ejercen hasta el 20 de enero. Si pierden y si ganan, 6 años más. Le estaban pidiendo que no fuera el discurso de él contra el sistema. Bueno, el señor Trump le dio 30 segundos, a 1 minuto a cada uno de ellos y después se disparó 2 horas allí con sus letanías. Y ayer tuvo que anunciar que Giuliani tenía COVID-19. Es un discurso que lo que hace es alejar a los republicanos de la votación. Y si pierden los 2, que perderían el Senado. Si ganan uno de los 2, tendrían mayoría, muy precaria, pero una mayoría. Pero ha aislado a senadores republicanos que ahora piensan, ¿esto por dónde va? Y ayer se rumoraba en Washington, y todos los que conocemos Washington, Fernando, sabemos que cuando en Washington hay rumores, usted puede estar seguro que el 70% de esos rumores es verdad. Los rumores políticos en Washington son parte de la cultura. Es como en Wall Street. En Wall Street se sabe lo que va a pasar en la bolsa antes de que comience. Porque sabe quién va a apostar, quién va a vender, se sabe todo. William Barr, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, protector del presidente de los Estados Unidos, dice que se va antes que Trump. Y ya hay una especie de éxodo. Y en todas las presentaciones en la corte, Fernando, el presidente de los Estados Unidos ha perdido. Pero él insiste. Él insiste. Y ahora su plan es seguir así para recuperar dinero y lanzarse el día en que es la inauguración. Él no va a la inauguración, sino va a lanzar su candidatura al 2024, en medio de una pandemia violenta. No es una situación cualquiera de los Estados Unidos. Está muriendo gente todos los días, aunque el doctor Nieto no lo sepa, cada 30 segundos, doctor, no cada minuto, se está muriendo un norteamericano, de acuerdo a las últimas semanas. Entonces, esta situación y la situación del mundo
pone esto en cosas difíciles. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Así es. Le quiero hablar de estas palabras del doctor Nieto. Le voy a explicar por qué mi preocupación con él. No lo conozco a él, pero al escucharlo, y entiendo que él es infectólogo, entiendo por el título que le ponían, no voy a buscar, al escucharlo a él, me puse a pensar, ¿en qué estará pensando usted, doctor? ¿Sobre qué argumento tan falsos está diciendo cosas? Ahora se los voy a comentar todos los errores que cometió el doctor este. Ayer vamos a hablar sobre esta controversia que hay entre Venezuela y qué es lo que está esperando el pueblo panameño para los próximos días. Así es.